Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, estimadas amigas y estimados amigos. Una de las cualidades que todos nosotros como musulmanes debemos buscar y que debemos alimentar es la fuerza de voluntad. Después de la intención, lo que conocemos como niyya, después de la intención, la fuerza de voluntad es muy importante porque nos ayuda a encarar muchas de las situaciones a las que nos encontramos en nuestro día a día. Primero, para llevar a cabo lo que se conoce en el Islam como los derechos de Allah, huququllah, y luego para afrontar también la obligación que tenemos para con los demás, en lo que se conoce en el Islam como huququn nas, los derechos de la gente. Entonces, ello exige de nosotros una fuerza de voluntad. Cuando nos disponemos en el día a día, por ejemplo, a hacer el salah, que son 5 oraciones diarias, sobre todo la del subh, que es la del amanecer, nuestro nafs, nuestro ego, a nuestro ego le cuesta y necesitamos fuerza de voluntad para dejar la cama en la que estamos, porque estamos más tranquilos, estamos descansados, queremos seguir durmiendo, queremos seguir descansando y preferimos estar en el calor de la cama que a levantarnos, sobre todo si es un día de invierno, a pasar frío para hacer el salah. Pero el creyente tiene que tener esa fuerza de voluntad porque tiene que cumplir con sus obligaciones, en este caso con el salah. Y con el paso del tiempo, Allah va a hacer que nuestro corazón ame estas adoraciones. Que nosotros cuando hagamos la adoración, cuando hagamos el salah, no lo hacemos porque tenemos que cumplir con un rito que tiene unos tiempos y unos movimientos particulares, sino que estamos haciendo un acto de adoración, que nos estamos acercando a Allah, que estamos dialogando con Él, que estamos pidiéndole perdón, que estamos demandándole y le pedimos que nos conceda todo cuanto nosotros le queramos pedir. Porque Allah lo ha dicho así en el Corán: Ud'uni astajib lakum, pedidme y yo os responderé. Pedidme y yo os responderé. Entonces esa fuerza de voluntad se alimenta cuando nosotros meditamos y reflexionamos en lo que nos depara cuando hacemos todo cuanto Allah nos ha obligado a hacer. Sabemos, nos ha enseñado tanto el Corán como la sunna del profeta Muhammad, la paz sea con él, que por esa inmensa misericordia de Allah, Allah nos va a dar recompensas y nos va a retribuir tanto en esta vida como en la otra por las acciones que llevamos a cabo. En esta vida nos lo va a recompensar iluminando nuestros corazones, dándonos paciencia, otorgándonos perseverancia, y en la otra vida nos lo va a recompensar con el paraíso, con todo lo que el creyente anhela y desea encontrar en ese paraíso que Allah ha prometido a los creyentes y que es cierto y que ya existe, que ya está creado y que está esperando a los creyentes piadosos que cumplan con la palabra y con las órdenes de Allah. Por lo tanto, esa fuerza de voluntad se exige por sí misma, porque sin ella no podemos avanzar, no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Y un ejemplo de fuerza de voluntad y de entereza lo encontramos en uno de los compañeros, en el sahabi, el compañero llamado Abu Dhar. Abu Dhar pertenecía y era originario de una de las tribus más temidas y más peligrosas de la época árabe preislámica. Se llamaba la tribu de Ghifar. Era de las más peligrosas, incluso los propios árabes, que en sí
eran bárbaros en muchas ocasiones y tenemos muchos ejemplos de esa barbarie que practicaban los árabes, aunque por otro lado en algunas cosas había esa paradoja de que en algunas cosas tenían y ostentaban unos buenos modales y eran gente muy generosa y muy entregada a los demás en algunas cosas, pero para otras eran auténticos bárbaros y eran capaces absolutamente de todo. Y cuando digo absolutamente de todo, es absolutamente de todo. Y la tribu de Ghifar era de las tribus más temidas y de las más peligrosas en toda Arabia. Y Abu Dhar era conocido por Abu Dhar al-Ghifari, de la tribu de Ghifar. Entonces, Abu Dhar, fijaos que además él llegó a ser asaltador de caminos. Él, cuando pasaban caravanas por algunos caminos, por algunas rutas, él a veces en grupo o incluso él solo, fijaos si tenía esa gallardía y esa valentía, que él era capaz de enfrentarse a toda una caravana y someterla para robarles y para exigir de ellos lo que él les pedía. Y a esto se dedicaba hasta que le llegaron noticias de que en Meca había aparecido un hombre extraño. Había aparecido un hombre que predicaba cosas extrañas. ¿En qué sentido? En el sentido de que los árabes ya habían perdido una conexión con el profeta que tuvieron hace siglos atrás, que fue el profeta Ismail, la paz sea con él. Y aunque tenían ciertas nociones de lo que se llama al-Hanifía, que era esa adoración del profeta Abraham, que era Hanif, era un adorador de Allah sincero, y esa adoración pura, habían perdido mucho conocimiento de lo que significaba esa Hanifía. Y no tenían muchos conceptos ni muy claro qué significaba un profeta. Entonces, cuando apareció el profeta Mohammed, la paz sea con él, a Abu Dhar le interesó conocerle. Y entonces mandó a su hermano a que fuese a Meca a traer noticias de esa persona que había empezado a predicar alguna cosa nueva en Meca. Entonces fue, y al llegar le preguntó, dijo, ¿qué has traído? ¿Qué me puedes decir? Y su hermano le dijo, he visto que esta persona, Mohammed ibn Abdillah, invita a la práctica de los nobles modales, de los buenos modales, del buen carácter. Además, recita unas palabras que no son poesía, son hermosas, pero son extrañas, pero son bonitas. Y ya no le dijo más. Entonces Abu Dhar se quedó un poco frustrado, dijo, esto no me has traído suficiente información. Y entonces, ¿qué hizo? Él mismo decidió tomar provisión e irse a Meca para conocer en persona al profeta Mohammed, la paz sea con él. Claro, no tenemos que olvidar que en aquellos tiempos, si uno no era de un poblado en concreto, todo el mundo era forastero y era extranjero, nadie te conocía. Entonces, cualquier persona extraña que llegaba a un poblado, enseguida se hacía de notar. Y él, aunque intentó pasar desapercibido porque Meca era el Qura, era la metrópolis de Arabia, y pasaba por ahí mucha gente, él permaneció 1, 2, 3 días antes de conocer al profeta Mohammed. Y quien se percató de su presencia y que también se percató de que esta persona no era normal en el sentido de que se ve que buscaba algo particular, fue Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él. Ali, desde el primer día y durante 3 días le estuvo observando. Y al tercer día, Ali directamente fue y se dirigió a él y le preguntó, le dijo, ya fulán, o tú, ¿qué haces aquí? ¿A qué has venido a Meca? Entonces Abu Dhar le contestó, he venido a conocer y a cerciorarme de si es verdad eso que dicen, que ha llegado a mis oídos, de que en Meca hay un profeta, alguien que está predicando que ha sido enviado por Dios, por Allah. Y Ali le contestó, sí, es un profeta, es primo mío y es conocido. Entonces le llevó a lo que entonces, al principio del Islam, que era donde los musulmanes se reunían a escondidas
lo que se llamaba como Dar al-Arqam, la casa del Arqam, que era donde los primeros musulmanes se reunían a conocer y aprender el Islam. Entonces allí fue Abu Dhar, fue de los primeros en entrar en el Islam y escuchó directamente de boca del profeta el mensaje del Islam. Y se convenció y creyó en Allah, y la fe en el Islam se arraigó directamente en su corazón. Al acabar, Abu Dhar se acercó al profeta e hizo la shahada, dio el testimonio de fe, y a posteriori el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó, le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Abu Dhar. Y le dijo, ¿de dónde vienes? Dijo, yo vengo de la tribu de Ghifar. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le miró con una cara dando a entender de que procedía de un lugar que era conocido por la barbarie y el miedo que provocaba esa tribu a muchas otras tribus de la península. Y el profeta, que le dijo, le encomendó que volviese a Ghifar, a la tribu de Ghifar, y que enseñase lo poco que había aprendido del Islam en esos momentos a su gente, y que predicase el Islam. Y dijo, Wallah, dijo, por Allah que voy a hacer eso, pero antes de irme, fijaos, no solo eso no formaba parte ya de la naturaleza, la forma de ser de la gente de Ghifar, que era, como se dice, muy echada para adelante y tenía mucha gallardía, ¿no? De ser como muy valiente, ¿no? Sino que además, por su forma de ser, Abu Dhar quería manifestar, cuando todavía el profeta no había dado permiso para que la gente manifestase el Islam, porque sabía que ello podía tener consecuencias graves para las personas que no gozaban de una protección, y prefería que el Islam estuviese como escondido para que la gente pensase de Quraysh que bueno, eran unas pocas personas que creían en algo diferente y hasta que eso no iba a crecer. Pero Abu Dhar, con toda su fortaleza, con toda su entereza, dijo, yo voy a decir aquí públicamente, porque yo lo quiero, que yo soy musulmán. Entonces se fue a Mecca, al Haram, al centro de Mecca, junto al Kaaba, la Kaaba, y allí dijo la shahada, doy testimonio de que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su profeta. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente de allí, fijaos bien para que entendáis el nivel de barbarie y el nivel de tolerancia que tenían la gente de Mecca. Nada más dijo eso, que aquello era como una calumnia lo que había dicho allí mismo. La gente se le abalanzó y empezaron a darle una paliza, a apalearlo vivo, como se suele decir. Y tuvo que venir un tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Abbas, para que no porque sabía que ese era Abu Dhar, sabía que era de la tribu de Ghifar. Y fue allí a separarle y les dijo, quietos, no le hagáis nada. Pero fijaos, no era porque fuese musulmán, porque todavía el Abbas no era musulmán, sino porque les dijo, cuidado, que esta persona es de Ghifar y por allí pasan nuestras caravanas. Si le hacéis algo, cuando pasemos por allí nos van a responder con la misma moneda. Y les separó por eso, no porque tuviese benevolencia con Abu Dhar, porque sabía que si le pasaba algo a él, aquella tribu, que en general los árabes eran muy vengativos, iban a tomar represalias con la gente de Quraysh y no se cortaban, como se suele decir, un pelo. Y entonces le dieron una solemne paliza, pero fijaos en la entereza también, la cabezonería de Abu Dhar, que incluso recibiendo esa paliza, pasó una noche para recuperarse de la paliza que había recibido ese día, y al día siguiente volvió a hacer lo mismo. Se presentó en el Haram otra vez y dijo, Quraysh, no os tengo miedo. Y hizo otra vez la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y otra vez volvieron a apalearle y a pegarle. Y otra vez volvieron, entre ellos al Abbas, a separarle para que no hubiese reprimendas por parte de la tribu de Ghifar. Entonces, fijaos en esa entereza, también un poco de cabezonería de Abu Dhar, sabiendo que incluso podían haberle matado, pero no le importaba. Tenía esa fuerza de voluntad que, sabiendo
que le podían incluso haber matado, él hizo la shahada delante de la gente. Como pasó a posteriori con Omar. Muchos musulmanes, lo que se llaman de min al-mustad'afin, que eran débiles, no hacían la shahada en público y ocultaban su fe por miedo a que les matasen o le torturasen o les persiguiesen. Cuando Omar ibn al-Khattab, que aparte de pertenecer a una buena familia, era conocido por su fuerza física y que era una persona muy noble, mucha gente que hasta entonces había ocultado el Islam lo hizo público. ¿Por qué? Porque sabía que Omar, que era una persona además de mucho carácter y muy fuerte, sabía que le iba a defender, ¿no? Entonces hicieron público el Islam. Y Omar, desde el primer momento, hizo público el Islam y no temió absolutamente a nadie. Y aquí Abu Dhar, incluso cuando todavía no llegaban a una decena de musulmanes, no se paró, ni se lo pensó, e hizo la shahada de manera pública. Y esa fuerza de voluntad fue la que le ayudó a ir a Ghifar, y durante bastantes años, porque Abu Dhar no volvió a encontrarse con el profeta hasta después de la batalla de Uhud, y eso son más de 10 años. Cuando volvió a encontrarse con él, Abu Dhar le dijo al profeta, sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, oh mensajero de Allah, durante este tiempo yo he invitado a la gente al Islam y todo mi poblado y algunos colindantes han aceptado el Islam. Y hoy venimos conmigo viene una delegación a presentarte sus respetos y a aceptar el Islam y hacerlo público. Entonces, fijaos, Abu Dhar, con esa fuerza de voluntad, no perdió el tiempo. Era una única persona en una tribu totalmente bárbara, que eran capaces de todo, pero él tenía, si ellos tenían gallardía y tenían valentía, él tenía mucha más, porque tenía esa fuerza de voluntad. Y durante esos años, poco a poco, consiguió convencer a gente que era muy alocada, que estaba totalmente alejada, no ya de la fe, sino a veces de los sentimientos y de los principios más básicos, pues de benevolencia o de generosidad y de afecto hacia los demás. Consiguió hacer llegar el Islam a sus paisanos, a su tribu, y hacer que esa luz entrase en sus corazones. Y cuando volvió a encontrarse con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fue él, junto con una delegación de distintas personas, y le dijo, han entrado el Islam mi tribu y otras colindantes. Así que lo que tenemos que aprender de esta historia de Abu Dhar es esa fuerza de voluntad, capaz de enfrentarse a cualquier cosa, incluso sabiendo que le puede ocurrir algo, pero lo hace porque tiene esa fuerza de voluntad, tiene esa fe que llena su pecho, que llena su corazón, y que sabe que con ella, si se lo propone, puede conseguir absolutamente todo con la ayuda y con el permiso de Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Oh